La mecánica es igual como en todas las otras ocasiones. Si alguien no había asistido a uno de estos webinarios, tenemos una invitada, es Stephanie, que es logopeda, fonoaudióloga del equipo clínico de Tobii Dynavox. De hecho, es la gerenta de desarrollo de contenidos. Ya nos había apoyado en otro webinario. Ella da su presentación en inglés y yo lo traduzco simultáneamente. Stephanie, I just was checking that they hear us and they see your presentation, and I just told about you were going to talk in English and I will be translating. So yes, you can start. Empecemos. Oh, okay, great, thank you. Good morning, everyone. I think you already know my name. It's Stephanie, and I will be guiding you through this presentation today. We're going to focus on Core First Learning. Sí, dice que al parecer, como ella había estado con nosotros antes, dice que espera que ya la recuerden. Y vamos a empezar con esta presentación de este aprendizaje de Core First Learning. And Juan, just one thing, were you able to upload the stuff? Yes, the files, the handouts, yes. Yeah, did you tell them how to get to them? No, I will now. Tenemos unos archivos que le queremos compartir. No sé si tengan en el chat, por ahí donde está el chat, dice handouts o archivos para compartir. Pusimos 4 archivos. Ahí los deben de ver en su panel del webinario. Y estos archivos los es la presentación y otros 2 archivos que Stephanie va a comentar durante la presentación. Okay. Okay, great. So I am very excited to share this new information with you. This is pretty new materials that will be available soon in Spanish. Sí que está muy emocionada por compartir este material con ustedes, con nosotros, porque es un material nuevo que como van a poder estar viendo ya está en español, está localizado, traducido en español y pronto ya lo van a tener todos ustedes. And talking about language and literacy are my favorite things to talk about. Dice que es lo que lenguaje y alfabetización es lo que más le gusta platicar. And it's so important that we spend time thinking about how we support language and literacy for students who have significant communication challenges. Así que hay que razonar un poco, pensar cómo enseñar lenguaje y alfabetización para personas que tienen dificultades en el lenguaje o dificultades graves. And the reason why it's so important for us to talk about this is because we know that children with significant communication challenges, only about 90% of them ever gain the literacy skills above like a 7-year-old. Sí, sé que una de las cuestiones importantes al hablar de chicos con estos retos en la comunicación es que no más del 9% alcanzan a digamos, a un nivel de un niño de grado escolar de 9º. Entonces es muy bajo el rango donde el nivel que alcanzan estas personas. Yes. Yes. So here are our learning objectives. Basically, we're going to spend the next several minutes together talking about how we can support language and literacy using core vocabulary. Y los objetivos van a ser
por ejemplo, describir el propósito de Core First Learning. Acuérdense que Core First, para que quede claro, es lo que nos referimos en Snap a vocabulario núcleo. Entonces, describir como el propósito de Core First Learning. Yes. This is a graphic that I like to use when talking about language and literacy. Es una gráfica que le gusta utilizar cuando habla sobre lenguaje y alfabetización. And I think it does a really good job of showing the relationship between oral and written language development and how language and literacy are so closely tied together. Sí, dice que muestra cómo la relación que tiene, por ejemplo, la lectura y la escritura y cómo se relacionan entre sí, el lenguaje y la alfabetización. And for our students, we know that the speaking part of that is going to be they're going to be using AAC to do that expressive communication piece. Así que para sus estudiantes lo que van a estar utilizando es material de comunicación aumentativa y alternativa. And, you know, long ago, we used to think that children needed to learn to speak and listen first before we would start introducing reading and writing to them. Sé que antes pensábamos que los chicos tenían que aprender a hablar y a escuchar antes o entender antes de enseñarles la escritura. Now we know better. We know that reading and writing and communication are all tied together. Y ahora sabemos que todo es importante. De hecho, la escritura y la lectura, todo está interconectado. And I've been specializing in AAC for over 25 years. And in my experience, I have found that those students who have simultaneous instruction in literacy and reading and writing, their communication becomes better. Y ese tiene más de 25 años especializándose en comunicación aumentativa, Stephanie, y sabe por experiencia que la alfabetización va de la mano con la lectura y la escritura. So for the rest of our webinar, we're going to talk about how we support all of these things through AAC systems and specifically a strategy that we call Core First Learning. Y durante este webinario vamos a platicar cómo estos elementos apoyarlos con un sistema de comunicación aumentativa, específicamente con el Core First Learning o el aprendizaje del vocabulario núcleo. Yes. Okay. So when we talk about Core First Learning, it is only just one part of what we call the Tobii Dynavox ecosystem. Cuando hablamos de Core First Learning, es únicamente una parte de lo que llamamos el ecosistema de Tobii Dynavox. So we not only offer hardware, so that's the actual AAC device itself, and the software that comes on the device, we also offer lots of things that can support you as you begin to teach the child. Entonces, en este ecosistema no únicamente está compuesto de un dispositivo de comunicación, el hardware, un producto, y un software, un programa, que el programa normalmente viene en el equipo, pero también compartimos apoyos para poder utilizar exitosamente el hardware y el software.
So let's talk about what Core First is. Vamos a Core First hablar Learning. sobre Sorry. qué es Core First Learning. So Core First Learning is actually a curriculum. It's a set of tools that you have access to help students find the words on their AAC device, use the words, and be able to read those words. Sí, es un plan de estudios. Core First Learning es un plan de estudios que también es gratuito, que de los estudiantes en su dispositivo aprender a encontrar el vocabulario, a usar el vocabulario y a leer el vocabulario núcleo. We're going to talk specifically about what the curriculum includes in just a minute, but basically it is a collection of lessons and books and activities that you can use with your students to help them, again, find, use, and read core words. Vamos a hablar más a detalle qué es lo que incluye Core First Learning, pero básicamente es como un conjunto de lecciones, de libros y actividades para trabajar. And the reason why we do this is, whoops. All right. This is what, yeah, I got lost. The reason why we do this, that we've provided this for you, is we wanted to give you a way to teach the 12 most commonly used core words. Entonces, lo que queremos hacer con este Core First Learning es ayudar a los terapeutas, ayudar a los padres de familia, a que en su parte ayuden a los estudiantes a leer y utilizar 12 palabras de vocabulario núcleo. Las principales. Sorry. I already mentioned that Core First Learning includes books, lesson plans, and activities that give you some clear instruction and direction for how to teach these words using AAC. Como habíamos mencionado, incluye libros, lecciones educativas y actividades que son como una instrucción y una dirección para enseñar estas palabras. And here's the cool thing. You don't really even have to use a high-tech system. We also provide you with overlays for some of the popular mid-tech AAC devices, so like a GoTalk. Y también incluye algunas plantillas que no necesariamente requieren el usuario, el estudiante, un dispositivo de alta tecnología, sino puede ser un material, por ejemplo, impreso. Core First Learning also includes some printable communication boards. So if you have students who don't have an AAC system, you can use these printable communication boards to go through the curriculum activities. Y hay una serie de tableros de comunicación que son editables y se pueden imprimir. Igualmente, si no se tiene un dispositivo de tecnología alta, se puede utilizar este material como un inicio, un punto de partida. I think having this collection of low-tech and high-tech makes it really nice to use these materials for all of your students, whether you're doing one-on-one therapy or if you're doing a group lesson in a classroom. Dice que esta combinación de material de tecnología baja y tecnología alta puede ser una buena combinación para cuando se trabaja en clase, en terapia, individualmente o en grupo. And, you know, I would say in the last
10 to 15 years, core words is one of those buzz phrases in the field of AAC because it's really important that we think about core words. Y nos dice que en los últimos 15 años, la palabra vocabulario núcleo, para los que han estado muy entrados en la comunicación aumentativa alternativa, es un término que ha sido muy popular, muy utilizado. And core words are important because these are the words that are the most commonly used words, and it affects both our communication as well as our ability to read and write. Y este vocabulario núcleo son estas palabras más comunes o la mayoría de las palabras que utilizamos y afectan directo a la manera en que nosotros hablamos y escribimos. Core words are also important because we know they can be used by themselves. Just a single word can communicate a lot of different things, or they can be combined together to create more complex messages. Sí, también son importantes porque se pueden utilizar por sí solas, individualmente, o en combinación para expresar algo un poco más complejo. And the words that we're focusing on here, these are the words that also overlap for our very early learners in first grade curriculum. We know that these are the words that all kids need to learn in order to read and write. Y también estas palabras coinciden significativamente con las palabras de alta frecuencia que utilizamos para los primeros grados de la educación. And so for those of you who may be new to this whole concept of core, I'll just bring up the core word page in Snap plus Core First software so that you can see what I'm talking about here. Y para los que sean nuevos a este término de vocabulario núcleo, nos está mostrando aquí la página de Snap con Core First, que es de vocabulario núcleo, y estas palabras que pueden ver aquí son palabras núcleo. So for example, the word want or quiero, I can use that by itself. I can tell you I want and point to something. Por ejemplo, la palabra quiero. La palabra quiero la puedo utilizar individualmente, señalar, decir quiero. I can then combine want with the word more to create a more complex message. Y también la puedo combinar con otra palabra, por ejemplo, más, para hacer un mensaje más amplio. I can combine it with no and more and want. So I don't want more. La puedo combinar con, por ejemplo, no quiero más. So you can see that I can use, oh, sorry. Sorry, no, it's all right. So you can see that I can use core words by themselves or in combination with other core words to communicate a lot of different things in a lot of different situations. Como pueden ver, se puede utilizar únicamente, individualmente, o las empiezo a combinar y puedo formar distintos mensajes. So our students may need explicit teaching of how to use these words. So that's where Core First Learning comes in. Y nuestros estudiantes necesitan una enseñanza explícita para saber cómo estas palabras funcionan. So let's talk about the different components of Core First Learning, and then we'll go in and we'll look at what it looks like and how to move around in there. Sí, vamos a hablar de distintos componentes que tiene Core First Learning y después vamos a ver cómo
nos movemos en el software de Core First Learning. So the first block at the top, it says a year's worth of instruction and activities. Now, we guessed at that. It's a year's worth. Some students, it may take them longer to get through the curriculum. Y como pueden ver en la parte superior, dice un año de instrucciones y actividades, que es algo un poco subjetivo porque hay estudiantes que les puede tomar menos o les puede tomar más que ese tiempo. One of the great things about Core First Learning is it's flexible. So some of your students are going to be able to fly through the activities and they're just going to get it. Other students may need to repeat some lessons several times before they get the concept. Sí, una de las ventajas es que el sistema es flexible y uno puede rápidamente pasar de una lección a otra, o algunos van a tener que hacer la misma lección en repetidas ocasiones. The next thing you get with Core First Learning is you get a lot of books that you can use to teach the students. These are engaging and fun books that you can use over and over and over again. Y también una de las bondades de Core First Learning es que tiene muchos libros que te permiten de una manera motivadora enseñar estas palabras. The thing I like about the books that you're going to get is that you can print them and you can send them home with the student. So you can have that carryover of learning from school to home. Otra de las cosas que le gusta a Stephanie es que los puedes imprimir y los puedes mandar a casa para que le den continuidad ahí. You're going to get daily lesson plans that give you step-by-step instructions on how to deliver those lesson plans. So they're great not only for the therapists, but your teaching assistants can use them. They're very easy to follow. También va a incluir los planes de lecciones para que distintas personas de interés puedan utilizar o puedan seguir las lecciones. I already mentioned the device overlays and the print communication boards, but that's also a part of Core First Learning. Sí, ya mencionó también el material que puede ser de baja tecnología que se puede imprimir. Eso también está incluido. And so I believe that Juan told you that we provided you in the handouts. I provided you with a few of the printable communication boards. Sí, me preguntaba Stephanie si ya les había mencionado que en los archivos adjuntos, en los handouts, hay cuatro archivos que son los que tiene aquí enfrente. The reason why I provided them for you is these haven't yet been posted anywhere. So I believe you might be the first to get them. But I've provided you a 3x3, a 5x5, and a 7x9 board. Sí, estos todavía aún no los publicamos en ningún lado. Entonces, pero aquí lo tienen ustedes por lo pronto. Y es una plantilla de 3x3, una de 5x5 y una de 7x9. You can start using these boards with your students today. Just print them off and laminate them, and they're ready to go. Ustedes pueden empezar a utilizar hoy mismo este material. Lo pueden imprimir, lo pueden laminar y lo pueden utilizar con sus estudiantes. Okay. So, who can use Core First Learning? ¿Quién puede utilizar Core First Learning? And I don't know if your grades match ours the same way, but any child who has a language impairment, who is from
kindergarten to 8th grade. So we're looking at primary age students. Así que en distintos países pueden ser los grados escolares distintos, pero es cualquier persona o cualquier niño o niños con trastorno del lenguaje de grado de kinder hasta octavo. And I will also tell you that some of the books I believe are age appropriate. I've actually used some of Core First Learning for a young man in his early 20s. So he didn't have any literacy instruction in school, and the lessons worked just fine for him. Dice que bueno, también hay en adultos, le ha tocado a Stephanie tener una persona de 20 años que no le habían enseñado nada de alfabetización y este material fue muy propio para enseñarle. So if you're working with students who are older, who still need some language and literacy support and learning, use your professional judgment to determine whether or not you could use Core First Learning for them. Sí, si tienen estudiantes adultos que no tengan ningún grado de lectoescritura o alfabetización, utilicen su propio juicio para ver si pueden utilizar este material con ellos también. Core First Learning was also created for professionals and parents who need to teach core vocabulary. También está diseñado para adultos, profesionales o padres de familias que necesitan enseñar el vocabulario núcleo. And then the last thing here is any AAC user who is learning the connection between oral and written language. So their expressive and their written language. Dice que también cualquier usuario de comunicación aumentativa que esté aprendiendo la conexión que hay entre el lenguaje hablado y el lenguaje escrito. And I'm going to add one more here. I believe that Core First Learning is great even for your kids who are verbal, but who are delayed with their language and their literacy. I believe these lessons are good for any kid who needs a little bit more support with their language and reading. Dice, también un extra es para chicos que son de hecho verbales, pueden hablar, pero que están un poco atrasados en su lenguaje y en su alfabetización. También puede ser bueno para estos casos. So one of the questions I get a lot is, well, where do I start with all of this? Bueno, recibimos aquí muchas preguntas, pero ¿cómo empezar? ¿Dónde empezar? So I'm going to show you, we're going to go into Core First Learning in just a few seconds, but one of the things that I think is important is that you either have Snap Plus Core First software or you've printed out some of the communication boards. That's probably the first step, is make sure you have your communication tools in order. Y bueno, ¿cómo empezar? Ya sea que tengan acceso a Snap con Core First o hayan descargado gratuitamente el material impreso, ese es un inicio. El sistema de comunicación es el primero. So right now, I'm going to jump out to Core First Learning and give you a little tour and give you some tips on how to get started with it. I'm not sure when this is going to be available, but maybe you can share some information about that. I think it will be very soon.
Aquí tenemos, bueno, ya vamos a entrar a Pathways, que es la versión web, y ahí se encuentra este material de Core First Learning. Muchos de ustedes ya conocen a Pathways, lo hemos estado hablando. Como pueden ver, ya está listo, está traducido y localizado al español. Van a faltar algunas imágenes porque ya está en la última parte y en unas semanas ya está, les informaremos cuando ya lo pueden descargar o ver en la web. En realidad es una versión web. Okay, so Core First Learning materials are available in this online resource called Pathways. Este material de Core First Learning está disponible en la versión online de Pathways, que pueden ver aquí frente de ustedes. And Pathways is a resource for parents, therapists, and teachers who are just getting started with Core First. Y Pathways es igualmente un recurso para padres, terapistas, maestros que se están iniciando en el vocabulario núcleo. And one thing I should tell you is Pathways and all of the Core First learning materials are completely free. Y Pathways, y Core First Learning y todo el material que está aquí es completamente gratuito. So I am going to go out. So I am now on the web and I have Pathways. This is the home page for Pathways. Y se está metiendo ya en una página, en la página web. Aún todavía no pueden acceder, pero así es como se ve, es como una versión beta. Entonces, aquí la tienen. And so what I recommend that you do, and this picture shows it, you can have Pathways open on your computer or on your iPad, and your student has their communication system, whether it's a low-tech board or an Indie or an iPad with the software. Y la idea con la mecánica es que como terapeuta o padre, tú tienes en tu computadora, en tu laptop o en tu tablet esta versión de Pathways y el estudiante tiene su dispositivo con el software de comunicación. So a lot of people get confused about this. Pathways is your tool to use to support the student. It's not something that the student will sit down in front of and go through the lessons. Sí, para que no haya confusión, Pathways es una herramienta para el profesional, no es para el estudiante. El estudiante no va a entrar y ver las lecciones. So think of Pathways as your teacher's guide for teaching Core First. Teaching, let's see, let me start over. Think of Pathways as your teacher's guide, and you're going to use that guide to teach the student how to use their communication device. Sí, Pathways va a ser como la guía para el maestro de cómo enseñar al estudiante. Okay, so to get started, you just click on the Start button, and the first couple of slides just give you an orientation on how to move around in the web app. Y le damos a comenzar y en las primeras dos páginas solo te da instrucciones para poder comenzar. So just a few things to orient you. This home button in the upper left corner
it just takes you right back out to that home screen. Ese botón que Stephanie le dio clic, que es la casa, te lleva a la página principal de inicio. Okay. This little icon here with the 3 lines, this gets you to your main menu. So you can jump around in the system to get to the things you need. Esas 3 líneas que están en la parte superior izquierda te llevan a todo el menú de opciones que hay y de contenido. Okay. This little bar up in the upper right corner just tells you what page you're on. So again, it's another way that you can move around. If you know exactly where you want to go, you can use those navigation tools to move around. Sí, estos cuadritos que están en la parte superior derecha es únicamente para decirte en qué página estás, para navegarte. I'm just going to scroll through. These little arrows to the left and right just move you through the pages. Las flechas en la parte izquierda y derecha son para pasarte a la página anterior o a la siguiente. Okay. So the first couple of slides, I really like them, especially if you are responsible for training other people on AAC. These are some really great slides that you can use. Sí, estas primeras diapositivas son importantes si estás entrenando a otras personas sobre qué es la comunicación aumentativa. So for teachers and for therapists, many of the parents that you're working with are brand new to AAC. So this might be where you start with them. Sí, para como maestra o como terapeuta, cuando estás hablando con los padres por primera vez, probablemente sean nuevos a la comunicación aumentativa. Okay. And also there will be a great introduction video to what is SNAP Plus Core First. It's a really nice tour that it will take you through the software. Y también hay una introducción de lo que es Snap con Core First y un video muy bueno que explica lo que es. All right, so that's just kind of a quick overview of pathways. Now remember, pathways is where you find Core First Learning materials. Entonces, para aclarar, en Pathways es donde se encuentran los materiales de Core First Learning. Okay, but there are a lot of other great materials within Pathways that I recommend you explore. Y hay otros materiales importantes de Pathways que de hecho hemos hablado en webinarios anteriores que les recomendamos que exploren. All right, so what we're looking at right now is a simplified main menu. Now remember, you can get to the main menu here as well, but this page is just a simplified version. Estamos viendo ahora un menú como simple o simplificado de las opciones que hay de las diferentes partes de Pathways. Igualmente en las 3 líneas pueden ver ya más específico las opciones que hay. Okay. So as you can see here, there's a section on how to set up the device. So when you first take it out of the box, what do I need to do to set it up? Por ejemplo, pueden ver que en la primera parte hay una sección de cómo configurar el equipo, el dispositivo, recién cuando lo han recibido, cómo hacerle. The next section, try the device. This is a great place to start when you want to first introduce the AAC system to the student. En probar el dispositivo es la siguiente parte.
es importante cuando se está introduciendo el dispositivo al estudiante. There's some great activities that just will let the individual be introduced to the AAC system. Hay varias actividades que van a permitir al estudiante que pruebe el dispositivo. The next section, especially for those of you who are responsible for training others, this is a great section to teach communication partner skills. Y para ustedes que les toca enseñar a otras personas comunicación aumentativa, hay buen material para enseñar buenas habilidades a los interlocutores o a los compañeros de comunicación. I think many times we focus on the communication skills of the student, and we should spend some time looking at what our skills are and what we can do to improve our ability to support our students. Sí, muchas veces nos enfocamos en las habilidades del estudiante y se nos olvida cómo mejorar nuestras propias habilidades o las habilidades de los interlocutores o compañeros de comunicación. Okay, so the next section, teach the user. This is where you will find Core First Learning. En la siguiente parte, enseñar al usuario, es ahí donde van a encontrar el material de Core First Learning. Okay, so, oh, and then the last one is just how do you make changes to the system, like editing stuff. So that's what that last button is. Y el último, para mencionarlo, es cómo realizar cambios en el dispositivo. Once Pathways is released, I'll probably need to do another webinar to go into a lot of these other things more deeply. But today, we're focusing on Core First Learning and the Teach the User section. Sí, ya cuando Pathways ya esté listo para compartir, vamos a hacer un webinario para explicar todo bien y que ustedes lo tengan a la mano, pero hoy nos enfocamos en Core First Learning. All right, so I'm going to go ahead into the Teach the User section. Vamos a enfocarnos en esta parte de enseñar al usuario. And with every section in Pathways, you'll always start with kind of an introduction. Y en cada sección de Pathways comienza con una pequeña introducción. I don't think I mentioned this, but with the lesson plans, you get 5 days worth of lessons for each of the 12 core words that we're going to be teaching. Y en estas lecciones hay un plan de estudios para una de estas 12 palabras que les dijimos. Hay una lección, un plan de estudio con material para 5 días. So I'm going to use the right arrow to move to the next page. Vamos a pasar a la siguiente página. And here you see just some basic, maybe possibly motivating activities that you could start with the student just to introduce the concept of using AAC. Aquí pueden ver algunas actividades, algunas lecciones de unos ejemplos de algunas actividades como motivantes que pueden utilizar como ejemplos. Okay, so I'm going to keep moving through here. There's some information on how to create your own activities and lessons. So that's pretty interesting there. Hay información de cómo crear sus propias actividades y lecciones. And I'm going to keep going to get to this page. Y vamos a seguir hasta la área de habilidades. And where you will find the Core First Learning
information is here where it says expanding and combining vocabulary. Y en la parte donde van a encontrar el material de Core First Learning es en la donde dice ampliación y combinación de vocabulario. Okay. So, well, I think maybe that one is weird. Let me, some of the links here aren't completely solid, so I'm going to go to our main menu and get to it from there. Sí, todavía, como esta versión todavía no está finalizada aún, vamos a tratar de entrar por este método. Yeah, so I can get to it from here. Okay. All right. So on this page, you'll see that I have my core vocabulary link. Tengo mi enlace para el vocabulario núcleo. I'm just going to click on that, and it's going to open up my lesson plan. Le voy a dar clic ahí y me va a abrir mi plan de estudio. Okay, so I sometimes like to print these out just because I like to have it with me wherever I am. But this document is your lesson plan for teaching those 12 core words that I mentioned. Y este plan de estudios es, aquí están las lecciones para enseñar cada una de esas 12 palabras núcleo. Okay, and you'll notice the list of the vocabulary that we're going to be teaching, and we recommend that you teach them in this order. Y se fijan ahí que están enumerados. Les recomendamos que inicien en ese orden. All right, so as we move through the lesson, what you see right now is your quick lesson guide. Lo que están viendo enfrente de ustedes es la guía de lecciones rápidas. Es para hacer como una vista general de las lecciones. And if you don't print out this document, I do recommend that you print out this page and post it in the classroom to remind people the sequence of how you teach, the sequence of how you go through the activities. Y si no imprimen toda la lección, al menos pueden imprimir esta página para tener como una guía visual de cómo van a ser los distintos días de lecciones. Okay, and I mentioned you get 5 days worth of activities. You're going to spend 5 days bombarding and teaching one word at a time. Vamos a pasar 5 días enseñando cada palabra. Entonces, 5 días una palabra y 5 días otra palabra. Y así sucesivamente. Okay. And at the end of that week, you know, we usually say if the student is able to use that word with 80% accuracy, you're probably ready to move on. And as they learn new words, you'll also be teaching them how to combine them. Y al final de esa semana, probablemente el estudiante ya sabrá cómo utilizar la palabra en un nivel de un 80%. Ahí ya pueden pasar a la siguiente palabra. Y si ya aprendido esa palabra, también les enseñamos cómo empezar a combinarlas con otras palabras. So I'm just going to keep going down. It gives you information. This is specifically about the picture walk, which is a part of the first day lesson. Y vamos a ver la parte de visualización de imágenes, que es la primera parte de este Core First Learning. I'm going to keep moving down. Then you start to get a more detailed plan for each day. Después te da un plan más detallado para cada día.
Okay. All right, so I wanted to show you this. One of the things I absolutely love Core Learning is we include letters that you can print out and send home with the students to let the parents know what words we're working on in school. Una de las cosas que nos encanta es que podemos mandar una carta para distintas personas interesadas, padres de familia, por ejemplo, de lo que se trabajó durante el día. And then you've got your lesson for day 2, day 3, and so on and so forth. Y así, tiene la lección del día 2, del día 3, hasta el 5. So I'm going to go back to the top, and we're going to look at the first word we're going to teach, which is quiero. Vamos a ir al inicio, a ver qué palabra vamos a enseñar. Vamos a ver el número 1, que es quiero. And I want to show you what the books look like. So this is another document that lists all of the words that we're going to be teaching and the subsequent books that match with that word. Y aquí vamos a este documento que también está incluido, que estos son los libros de las palabras núcleo que vamos a enseñar. So I'm going to scroll down here so you can get a look at some of the books. So this is the first book that we would introduce to the student. Entonces este es la palabra quiero, es el primer libro de Core First que vamos a introducir al estudiante. So I can go through and you'll see that the word, the focus, or the word that we're focusing on, the core word, is repeated on every page of the book. So the student's going to hear it over and over and over again. Y aquí pueden ver que la palabra quiero es la palabra de enfoque, que se repite en cada parte del libro, en cada página del libro se repite la palabra quiero. And we have a team of artists who draw the pictures so that there's lots of opportunity for us to have a really nice, rich language interaction about what's happening in the picture. Tenemos un equipo de artistas, diseñadores que dibujaron estas imágenes para poder tener un contexto viendo las imágenes y poder utilizar la palabra quiero. So I'm just scrolling through so you can get an idea of what the books look like. Vamos a desplazarnos para ver que tengan una idea de cómo se ven los libros. Let's see. So you're going to get multiple books for each core word. Van a tener distintos libros para cada palabra núcleo. You will get, I believe you'll get a drawn book as well as books that use photographs. So that's where I was talking about how I believe some of these can be used for older students as well. Y pueden ver que uno de los libros es con dibujos animados o dibujos, y el otro libro es con fotografías. Entonces, por eso decía Stephanie que se puede también utilizar con adultos. All right. So one of the things I really want to stress about Core First Learning is I've talked about it's got 5 days of lessons, but you're going to read the same books repeatedly to give the students that repetitious learning opportunity to really start to understand how to use that word, where to find it on their device, and how to read it. Sí, entonces quiere recalcar que
Es importante que en cada una de estas palabras, cuando estemos realizando las actividades, las lecciones, que tengamos repetición, que le demos la opción al estudiante de conocer, de repetir las palabras, entender, por ejemplo, quiero, y saber dónde se encuentra en su sistema de comunicación también, para que la pueda encontrar. The lessons are consistent. So once you become familiar with the process of teaching the words, you probably won't even need the lessons anymore. Sí, las lecciones son consistentes, entonces una vez que te vuelvas familiarizado con estas lecciones, igual hasta no necesitarías voltear a ver la lección impresa. Ya lo vas a tener saber cómo se realizan. Okay. So just really quickly, and then I'll open it up for questions. You'll notice on day one, the goal is to present or introduce the skill to the student. Pueden ver en el día 1, vamos a presentar la habilidad al estudiante. And on day one of introducing a new word, we're gonna read the book, or we're gonna read the book and do a picture walk to try to get the student oriented to the concepts there and allow them to build on the knowledge that they already have. Vamos a abrir este libro centrándonos en la palabra específica y tratar de comentar con cosas que el estudiante ya conoce, ya sabe. And on day two, we're building that skill. We're going to reread the book again, but on day two, we're going to find and model the target word on the device or board. Y en el día 2, por ejemplo, vamos a volver a leer el libro, pero vamos a modelar en el dispositivo de comunicación, en su tablero de comunicación, vamos a modelar y encontrar la palabra quiero. So every time we say the target word, we're going to touch it on the device. And you notice that the words are repeated on every page. So the student is going to get many, many, many models of how to use that word. Entonces, cada vez leamos la palabra quiero, vamos a modelar o tocar el pictograma de quiero en su dispositivo de comunicación. Okay, so hopefully that gave you a really nice overview of what Core First Learning is, and you'll be able to jump in when it becomes available. Sí, bueno, les queremos dar una introducción a Core First Learning para que lo conozcan, y muy pronto, se los prometo, ya va a estar listo y ya puedan explorarlo ustedes por cuenta propia. Se nos está acabando. Go ahead. Go ahead. I was just going to say we have a couple of minutes if anyone has any questions. Sí, se nos está acabando el tiempo, así que unos minutitos más para, si tienen preguntas, ahí nos pueden escribir en el chat, por favor. Esperamos tantito a que nos hagan sus preguntas. Just told them that we give them 1 minute to write the questions. Cualquier duda que tengan, nos lo pueden preguntar. Aprovechando que está aquí con nosotros Stephanie. Yes.
PC. So it says a user with PCI Go can use this program. Well, so the goal of Core First Learning is for them to learn how to use the core words on their communication device. So if they are using the PCI Go to access their communication software, then yes, absolutely. Sí. Core First Learning es un poco la estructura, la metodología para enseñar estas palabras del vocabulario núcleo, y es la guía para nosotros, profesionales, para guiarnos. Pero el software de Snap con Core First se puede ingresar con un PCI Go o un eye tracker, un lector ocular. Sí se puede utilizar como método de acceso. Puede ser táctil o puede ser con mirada o switch o cualquier otro método de acceso. Ok. Primero, enhorabuena, me parece una herramienta muy buena. Tienen experiencia en la realización de campamentos. Somebody saying like, congratulations, I think it's a great tool. And questions, do you have experience in doing campings? I guess it means like workshops or no sé qué se refiere exactamente con realización de campamentos. ¿Serán como talleres con estudiantes o qué se refieren exactamente? So another question, is it possible to modify the 12 core words? So modify, choosing different words to use? Is that what they mean? Yeah, probably like add other words or something. Oh, yeah. Like that. So, yeah, absolutely. So once you've gone through those top 12 words, and those were picked based on what we know about language development and research. But once you go past those 12 words, use the lesson, the strategy that we used in the lesson, and you can teach any word you want. Sí. Sí, bueno, modificar las 12 palabras núcleo, las lecciones se pueden utilizar para cualquier otra palabra, claro. Los libros están diseñados para esas 12 palabras que a través de evidencias científicas se mostraron que estas son las más comunes o las principales. La idea también, bueno, nosotros intentaremos posteriormente agregar más palabras, pero este material sí lo pueden utilizar y modificar o agregar palabras cuando una vez que hayan terminado estas 12 palabras núcleo. Yeah, that's actually a great question, because if there are words that are motivating for your student, you can use those the same lesson concept to teach them any word. Sí, dice que es interesante poder lo de modificar las 12 palabras, porque si hay alguna palabra que sea motivante para el estudiante, igual también a utilizar las lecciones para enseñar esa palabra en específico. Okay, we have another one. ¿Cómo comenzar con una niña que ya está iniciada en la lectoescritura y recién comienza con el uso de PCI Mini para no retrasar su aprendizaje? So, how do we start with a girl that is already started in the literacy learning, and
recently started using the PCI Mini, so we don't delay her learning. I don't know if I translated well. It's like how to. There's this girl that it's already started in literacy learning, and also is using the PCI Mini. So how do we start with this girl so we don't affect her learning that she already got? Oh, that's a good question. So I believe that more literacy instruction is better than none. So the fact that she's already started is great. Core First Learning isn't gonna, they can continue to use both strategies. So whatever they've started on, continue to do that, but add Core First Learning to the mix. Because Core First Learning is for her to learn how to use her AAC. Like just learning how to read the words doesn't necessarily tell her how to use them with her communication system. Sí, dice que es buena pregunta, que ella cree que si ya han iniciado con su aprendizaje de lectoescritura, que esto puede ser como otro elemento para apoyar y aprender estas palabras núcleo. Pueden seguir utilizando las dos estrategias. Se ha utilizado con niños que además presentan... Can I ask you a question? Yeah. I'm still not clear. The child that's using the PCI Mini, is she also using communication software? Or, so what software, is she using any communication software? I'm confused. Okay. Yeah, it doesn't state. She said that it's already started in the literacy. Tenemos una pregunta en este comentario de cómo comenzar con una niña que ya está iniciada en la lectoescritura y recién comienza con el uso de PCI Mini para no retrasar su aprendizaje. Entonces, Stephanie tenía dudas si está ya utilizando algún software de comunicación. Yeah, probably, I don't know, Communicator or... Okay. I just asked them. Let's see if we can... if we get an answer. Yeah, I don't know what literacy strategies they're using with her right now, like what they've started with, but I would think that Core First Learning would not be in conflict with what they're already using. Sí, entonces, regresando a la pregunta pasada, si están trabajando ya con otro sistema de comunicación, otro software de comunicación, Core First Learning lo pueden seguir utilizando con ese sistema. O sea, no afecta o no choca con ese software. As you created Snap plus Core First, is there any software to work with like mathematics and logic and all this stuff? No, we're strictly a communication company. We don't touch the other academic areas, really. Como dice, en esta etapa por lo menos nos hemos enfocado en comunicación, en estrategias de comunicación, sobre todo con Snap. Otras áreas no las tocamos como matemáticas, por lo menos aún. Sorry? Yeah, but our communication software, our communication content has the vocabulary that a student would need in math class and other areas. Sí, y nuestro software de comunicación, Snap o Communicator, por ejemplo, tienen
tienen las herramientas, tienen los pictogramas, los números, la estructura para poder trabajar con matemáticas o funciones lógico-matemáticas. Vamos a ver, muchas preguntas. ¿Podrían enviar el webinar al email y mantenernos informados cuando estén terminados los libros en castellano? Son de gran utilidad tanto para iniciar como combinar usuarios que ya utilizan comunicador. Gracias. So it says that could you send the webinar via email and keep us informed when all the books are finished in Spanish? It will be from great use to start and even combine for users that already using a communication software. Thank you. Yeah, great. Sí, claro, el webinar se les mandará por email. También siempre los publicamos en redes sociales, en Facebook, en YouTube. De hecho, está la página de la landing page, donde tenemos todos los webinarios, ahí lo pueden ver. Y claro, les informaremos pronto, ya cuando regresen, seguramente cuando regresen de vacaciones navideñas, ya estará listo. So we got the answer for the girl that was using if you ask me if she is already using a communication software, they say some games and started with Communicator 5. Oh, okay. So in Communicator 5, they would use the core pages in one of the page sets, and they could use Core First Learning as well. Sí, por ejemplo, en Communicator 5 pueden hacer una plantilla con similar a la de Core First de Snap, y ahí utilizar en Communicator la palabra de cada lección, las palabras núcleo. So there's another one in English. Are you using this program with deaf and hard of hearing individuals? Ooh, I don't know. But depending on what their mode of communication will be, whether it's sign language or AAC, I would envision that you could use these materials with them. It's an interesting question. Dice que una pregunta interesante, dice que si utilizamos este software para personas con problemas auditivos, problemas severos auditivos, no está segura en realidad, que esa pregunta nos disculpan. Bueno, muchas gracias, estuvo muy interesante. Equipo terapéutico IMENIC, Campana BCAS, Argentina. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Stephanie, I think that's it. So thank you very much. People like it very much, and we will keep them informed of the news and when we release this version of Pathways. All right, great. Gracias, everyone. Ok, muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien. Felices fiestas. All right. Bye, Stephanie. Thank you very much. Bye-bye. Talk to you soon.